emocionando a todos. Está el doctor Fernando Herrera, abogado penalista. Gracias, doctor, por venir. Fabián Pons, especialista en seguridad vial. Y Vivian Perrone, integrante de Madres del Dolor. Vivian, gracias por venir. Comienzo por usted. Bueno, este caso, ¿qué la hace recordar? Su primera reflexión. Lo primero que me hizo recordar fue el caso de mi propio hijo, ¿no? De Kevin, porque quien lo atropelló, Eduardo Suquiasian, lo dejó tirado sobre la Avenida del Libertador, se dio a la fuga. Ahora logramos, después de todos estos años, modificar la ley vial y hoy estamos viviendo en otra realidad. Así que esperemos que hoy también sea diferente la consecuencia con respecto al conductor. El que mata al volante no puede ser excarcelado, según el proyecto que ustedes presentaron, Vivian. Puede ser excarcelado si un juez otorga como sentencia 3 años en suspenso. Acá hay agravantes, se fugó del lugar del hecho, iba conduciendo a exceso de velocidad. Ahora dependerá de la Fiscalía la investigación que hace y dependerán después de los jueces qué sentencia le aplica. Llama la atención que se haya entregado justamente 12 horas después con la posibilidad de poder eliminar en el caso de que haya ingerido alcohol esa sustancia en su cuerpo. Y sí, Luciana, es algo normal, ocurre en la mayoría de los casos. Cuando una persona se da la fuga en el momento de cometer el accidente, en muchas ocasiones lo piensan tan fríamente, pero tan fríamente de una manera muy específica. Y han estado y ya tienen claramente asesorados respecto de cómo maniobrar, cómo proceder en las horas posteriores y sabiendo de que el test de alcoholemia puede dar negativo. O sea, ¿no le crees cuando él dice que se asustó? No, pero de todas maneras, acá hay una cuestión muy puntual, recién la escuchaba muy bien la señora, haciendo referencia a la prueba de alcoholemia, que lamentablemente hoy en día, voy a criticar fervientemente la reforma legislativa que hubo en el año 2017, porque no varía absolutamente, no hay un agravante muy específico y que pueda llegar a tener una implicancia muy grande para el imputado. Tengamos en cuenta que, y esto me van a saber entender a lo que me refiero, la reforma del 2017 lo que hace es establecer que esta serie de elementos, la utilización de estupefacientes, alcohol en sangre, la fuga, no digo abandonada, pero dejar en fuga a las personas y no asistirlas en el momento del hecho, eran elementos que normalmente se tenían en cuenta para poder analizar y construir lo que se llama el dolo eventual, ¿sí? Que en este caso el homicidio culposo podría tener una pena mucho mayor y estar inmiscuido dentro de una pena de 8 a 25 años de prisión. Esta reforma lo que hizo fue limitar esa posibilidad, defenestrar cualquier tipo de posibilidad de poder aplicar en todos estos casos un dolo eventual. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que hizo el legislador fue positivizar, lo estableció en una norma. Entonces, hoy en día, cualquier tipo de posibilidad para poder imputar a una persona por estos hechos, representándose la posibilidad de haber ocurrido el accidente, de haber matado y poder imputarlo por un delito más grave, o en este caso una pena más grave, ya queda defenestrado, ya queda directamente fuera de lugar, porque está aplicado en la norma ya como agravante del segundo párrafo del artículo 84. Fabián, usted como especialista en seguridad vial, sí, cuando ve las imágenes, ¿qué entiende? ¿Qué es lo que hizo el conductor? ¿Por qué no frenó? Bueno, está claro que iba a una velocidad pero muy alta. ¿Qué entiende, Fabián? La velocidad va a ser fácil de determinar a través de las cámaras. Es fácil determinarlo porque uno tiene la secuencia de cuadros y la distancia recorrida, con lo cual la velocidad va a ser fácil de determinar. La otra cuestión es que está adelantando a otro vehículo por la derecha, o sea, el manejo se puede considerar de manejo temerario, y se encuentra con el puesto de control que estaban parados en el primer y segundo carril de la avenida. Y una vez que los atropella se da la fuga y no es que inmediatamente o un rato después se presenta, sino esperan 15 horas para presentarse. Es una maniobra típica, como decía el doctor, de tratar de evadir cualquier tipo de control de alcoholemia. Una vez que la alcoholemia dio 0, es imposible tirar la película para atrás. Puede ser que él los haya visto tarde a los agentes, sí. Ahí es donde él decide acelerar, Vivian. Puede ser, o sea, no estamos dentro de la cabeza de Eugenio Beppo, pero lamentablemente ya desde antes del hecho, venir conduciendo a exceso de velocidad y después del hecho darse a la fuga, es como para llegar a decir, esta persona tuvo actitudes de un asesino. Realmente acá no estamos hablando de un accidente. Yo también lo que quiero aclarar es que ayer cuando estuve en el hospital y la familia estaba sola, cerca de su ser querido, y ellos decían, en este momento no estamos con la cabeza en el caso, estamos realmente acá al lado de nuestro hijo, viendo si sale adelante. Recibí un llamado del Ministerio de Justicia diciendo, ponemos todo a disposición de ellos. Así
Así que dentro del Centro de Asistencia a la Víctima, que es importante. Y creo, yo no soy abogada, pero recibimos casos en la asociación donde, con casos muy parecidos a estos, recibieron como sentencia homicidio simple con dolo eventual, que la sentencia va desde entre 8 a 25 años. Así que esperemos que acá realmente se investigue como corresponde. ¿Coincide con esta posible carátula? ¿Cómo está caratulado hasta ahora? Hoy en día no, estamos hablando que la reforma fue en el año 2017, ¿sí? Creo que se refiere a hechos anteriores, porque el juez se encuentra muy limitado, y le voy a explicar por qué. El juez hoy en día, dentro de estos próximos 10 días, mientras que dure esta investigación, desde el momento de la indagatoria, va a tener que definir la situación procesal del imputado. Ahora bien, ¿cuál es el principal punto para dejarlo detenido? ¿Qué va a evaluar? Las condiciones agravantes y atenuantes, se llaman los agravantes genéricos, en el cual va a referir cuál fue la actitud que tomó el imputado, por ejemplo, posterior al hecho. Va a evaluar si tenía una prueba de alcoholemia, si estaba bajo los efectos estupefacientes, si había ingerido alcohol y fundamentalmente si se dio a la fuga. El problema que tenemos hoy en día, y me voy a poner en el lugar del abogado defensor de esta persona, es que llegado el momento, el juez difícilmente va a poder especificar y fundamentar que existe un peligro de fuga, teniendo en cuenta el intento de fugarse y aparecer 2 horas después de él. ¿Por qué? Porque ya está tipificado en la norma del segundo párrafo del artículo 84. No te entiendo. No se va a poder, ¿vos creés que el juez no va a poder corroborar? Se encuentra limitado. ¿Por qué? A ver, al momento de dictarle una prisión preventiva y la detención, el juez tiene que tener en cuenta si existe peligro de fuga respecto de esta persona a los efectos de fuga del país, de fuga de la causa, de fuga de que no va a estar sometido a derecho. Sí, entonces, como cualquier otra causa. Como cualquier otra causa, exactamente. ¿Qué toman en cuenta los jueces al momento de evaluar esta situación? Parámetros personales y circunstancias del hecho. Entonces, una de las cuestiones que se van a valorar es decir, ¿qué actitud tuvo posterior al hecho el imputado? En este caso, existe un agravante que fue haberse fugado, haberse escapado, no haber asistido a las víctimas, y en cualquier otro delito es fundamento suficiente para dejarlo encarcelado. En este caso, ese supuesto ya se encuentra en la norma misma que le están imputando, es decir, del tipo penal mismo. Yo soy abogado defensor del imputado, lo primero que voy a manifestar que existe una doble valoración por parte del juez. ¿Qué quiere decir esto? A eso es a lo que voy. El peligro, el abandono de la persona del lugar del hecho o la no asistencia ya es el tipo penal que le están imputando, de 3 a 6 años de prisión. El juez difícilmente lo pueda valorar para dictarle la prisión preventiva. Cuando se habla de abandono de persona, hay quienes también argumentaban que, como había otras personas en el lugar, no calificaba, digamos, o no constituía ese delito. Claro, exactamente. Lo que pasa es que la norma mismo que le están aplicando, que es el segundo párrafo del artículo 84 bis, refiere como agravante que es la no asistencia de las personas al lugar del hecho. Por eso lo están imputando por una pena mayor al tipo base, es decir, de 3 a 6 años de prisión. Al momento del juez de valorar la prisión preventiva y saber si hay peligro de fuga, va a verificar esa actitud posterior al hecho que tuvo el imputado. Pero ¿qué ocurre? Hoy en día la reforma lo que hizo ya fue tipificarlo en el código, en la ley. Entonces yo como abogado defensor, lo primero que voy a manifestar, que el juez, para saber si hay un peligro de fuga, no puede valorar la no asistencia a las víctimas. ¿Por qué? Porque existiría una doble valoración. Vivian, para usted, cuando vemos las imágenes, que la estamos repitiendo de forma permanente para clarificar el caso, el que maneja este vehículo es un Volkswagen Passat color azul-negro. ¿Es una persona alcoholizada? La verdad es que es poco lo que se puede llegar a ver en ese momento. Lo que sí veo es que está conduciendo a exceso de velocidad comparándolo con otros autos. Lo que sí veo es que está conduciendo en forma imprudente porque, como bien dijo recién Fabián... Yo me refiero mal, disculpe, si es la actitud de una persona alcoholizada. Es la actitud de una persona alcoholizada por haberse dado a la fuga y por haberse presentado 15 horas después. O sea, vos me podés llegar a decir, me asusté y me fui. Me puede pasar con mis otros 2 hijos que me quedan, llegan a casa, mami, mirá lo que me pasó, me asusté y me fui. Lo primero que uno va a hacer es agarrar el auto, vení conmigo, nos vamos a la comisaría más cercana, nos vamos a la fiscalía más cercana. Uno no deja pasar 15 horas, deja el auto tirado, va a haber un abogado primero y después se presenta. O sea, piensan en una estrategia y después se presentan al lugar.
todo demuestra que ya tienen una versión armada como para llegar a decirlo en los tribunales, y eso es lo que duele. Vos recién asentías así con la cabeza. ¿Es como el caso típico de lo que ocurre en estas situaciones? Estamos en la eterna lucha de lo legal y lo justo, ¿no? En los vericuetos legales se salva mucha gente que debería ser condenada por el solo hecho del sentido común. En este caso la maniobra está clara. Yo no sé si venía bajo los efectos del alcohol o no. Eso ya no se puede comprobar porque ya se pasó el tiempo para hacerlo. Pero sí está claro que la maniobra no era una maniobra lícita, legal, acorde con lo que marca el Código de Tránsito, y atropella a 2 personas, y lo más grave es que después se va, y coincido 100% con Vivian, se va, vuelve, o sea, aparece 15 horas después. Nos llama nuestro compañero Néstor Dip porque declaró o está por declarar Eugenio Beppo allí en los tribunales de la calle Talcahuano. Néstor, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, se espera la declaración de Eugenio Beppo para alrededor de las 4 de la tarde. Ese podría llegar a ser el horario tentativo en donde se le va a tomar declaración indagatoria aquí en los tribunales de Talcahuano. Lo que corre a esta hora es la especulación concreta, cada vez más fuerte, que va a quedar detenido. Ya hoy a la mañana su abogado lo anticipó en función de la posibilidad cierta en virtud del episodio, digamos, que Beppo no recupere la libertad. Lo que tiene a su favor es que no tiene antecedentes. Lo que tiene en contra, en realidad, es que se fugó y además faltan algunos exámenes complementarios relacionados precisamente con la cuestión de lo ocurrido el día del accidente, o la noche del accidente. ¿Y por qué decís que está contemplado, o algunos piensan que va finalmente a quedar detenido? ¿Eso que es por parte de gente vinculada a la Defensoría de Beppo, o es algo que se instaló allí? No, está instalado en tribunales, porque en realidad la fiscal y la juez, en realidad que la juez es la que decide, va a tener que poner en la balanza varias cuestiones. La primera cuestión que va a poner la juez en la balanza, lo que tiene él en contra, es que él se fugó, primera cuestión. Segunda cuestión, que no están realizados los peritajes vinculados a la cuestión de la velocidad a la que iba, y eso puede llegar a resultar un agravante al momento de llegado al juicio. Y lo tercero es que faltan pericias complementarias, como el dosaje de alcohol en sangre, para saber exactamente, con una pericia definitiva, y esto demora algún tiempo, si él tenía o no tenía definitivamente alcohol en sangre. Independientemente de eso, como yo decía al principio, digamos, lo que tiene a su favor es que no tiene antecedentes. Pero lo que hay que agregar a todo esto, y que no es un detalle menor, que acá ha fallecido una persona y otra persona peleó por su vida. Por lo tanto, ante un panorama poco claro, mucha presión mediática, bueno, evidentemente el rumor más fuerte en tribunales es que por el momento no recuperaría la libertad. Néstor, a ver si tenés esta información, porque ha trascendido que José Luis Ferrari, el abogado de Eugenio Beppo, va a presentar un testigo en las últimas horas, por lo menos así ha trascendido esta información, que es la persona que iba junto a Beppo en el momento derecho, en el asiento del acompañante. ¿Esta información vos la tenés confirmada? Sí, a ver, eso no, yo no lo tengo confirmado, tengo el mismo trascendido. Sí. Independientemente de esto, no parece que fuera a cambiar de manera radical la cuestión de lo que significa la decisión que pueda llegar a tomar la juez a esta altura del partido. El caso está en plena ebullición y acá en tribunales de Talcahuano en general los jueces tratan de tomarse su tiempo a la hora de tomar algún tipo de decisión, sea para uno o para otro lado, en virtud de que hay una persona fallecida, una persona, como decía recién, que está en terapia intensiva, y en realidad un caso absolutamente polémico donde todavía hay algunas cuestiones que no están demasiado claras, independientemente de la calificación, que es un homicidio culposo y que posteriormente Beppo llegó a la comisaría. Pero lo cierto es que en el momento del accidente, y eso también puede ser un agravamiento, en el momento del accidente él se fugó. Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo va a sopesar la juez una y otra cuestión, porque después se entregó, es verdad, pero antes se fugó. Hay otros casos parecidos, salvando las distancias, claro está. Por ejemplo, el de la Hiena Barrios, en Mar del Plata, que atropelló, se fugó y después de varias horas apareció y en el momento quedó detenido. Después, bueno, inició un proceso judicial
muy largo, pero evidentemente en ese momento se tomó la decisión de detenerlo, ¿no? Néstor, ¿está expectante la declaración del conductor? ¿Podrá no declarar? Eso me podés seguramente responder acá con los abogados también. Hasta donde yo tengo entendido va a declarar. Va a declarar. Hasta donde yo tengo entendido va a declarar. Sí, va a declarar y probablemente sostenga lo mismo que ha dicho su abogado defensor a lo largo de estas últimas horas, y que es que él se vio sorprendido por el control, que hizo una maniobra, que en la maniobra que realiza él, bueno, se encuentra de golpe con el agente de tránsito, que se asustó y que se fue. Bueno, obviamente a esto habrá que agregarle algún detalle que evidentemente nosotros no tenemos, porque tampoco estábamos en el lugar y en la situación, pero todo esto tendrá que ser contemplado por la juez, pero a priori, y esto me parece importante remarcarlo, a la juez hoy le faltan algunos elementos importantes respecto más alguna filmación que puede llegar a aportarse de alguna otra cámara de seguridad también, el testimonio de aquellos que participaron esa noche en el tema del control, algún testigo que se presente también con el automóvil y que haya circulado por esas horas y que haya presenciado algo. Acá hay muchos elementos que pueden agregarse a esta causa y es muy difícil que la juez tome una decisión rápidamente en el transcurso de la tarde de hoy, dejando en libertad. Néstor, pero bueno, se confirma. acá hay que ver, nada está dicho. El Volkswagen Passat, se confirmó que la policía lo encontró a 12 cuadras del lugar del hecho. Beppo comete este terrible suceso y a las 12 cuadras de ese lugar abandona el vehículo. Esto ya está confirmado, ¿no? Sí, esto está confirmado. Bueno, después la especulación, ¿no? Uno entra ahí a hablar sobre cuestiones que tienen que ver más con conversaciones de bar que otra cosa. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no paró? En realidad lo hizo para él protegerse porque estaba en un estado de alcoholizado. Esta es una hipótesis que muchos piensan y tienen todo el derecho a pensarlo, porque en realidad al fugarse uno piensa de que no tenía todo en regla como para poder detenerse en el caso de una tragedia, porque él efectivamente se dio cuenta que atropelló a 2 personas. No es que no se dio cuenta, se fugó dándose cuenta de esta situación. Pero bueno, esto se va a ir develando con el correr de los próximos días, con el correr de las próximas horas, a medida que vaya llegando la prueba al juzgado y a los tribunales. Néstor, volvemos en cualquier momento. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Estas son las imágenes del horror y también los testimonios desgarradores. Presten atención a lo que comentaba, al recuerdo que le dejó a una de las agentes que fue compañera de estas 2 personas, una que falleció tristemente y otra que está peleando por su vida. Así expresaba lo que sentía. Están haciendo lo que es una operación de pelvis. Está muy grave, ¿sí? Tiene una fractura de cráneo importante y nada, la pelvis quebrada. ¿Qué saben ustedes de lo que ocurrió? Y si es posible que un conductor a esa hora de la madrugada no haya advertido un control de tránsito. Bueno, nosotros estamos en lo que es turno noche, sabemos lo que es un control de alcoholemia, sabemos las señalizaciones que hay. Es imposible, esta persona alegó que no nos había visto, es imposible, tenemos uniformes muy refractarios, tenemos bastones luminosos. Está el móvil con balizas, tenemos carteles luminosos donde sí nos pueden ver. Esta persona intentó evadir lo que es el control de tránsito y por evadir se embistió a 2 de nuestros compañeros. Una de nuestras compañeras, habían alegado que una de nuestras compañeras había muerto al instante. No murió al instante, estuvo casi media hora agonizando en el piso porque el SAME no llegaba. Vivian, usted nos decía recién, ¿no? Tanto fue la lucha de las Madres del Dolor que lograron diagramar un proyecto y ese proyecto se convirtió en ley. Desde que se aprobó el proyecto donde endurece las penas a quienes manejan al volante en exceso de velocidad y a quienes matan, ¿ha cambiado algo en Argentina o todo sigue igual? Cambió en algo, por lo menos ahora este conductor, Eugenio Beppo, es un agravante que se haya ido del lugar
antes no, cuando fue el hecho de mi hijo, como Kevin estaba con 2 amigos, no se consideró abandono de persona, acá hubiera pasado lo mismo. Antes los jueces, había muchos jueces que si un conductor estaba en estado de ebriedad decían no era consciente de sus actos, entonces hasta le daban menos pena que quien estaba sobrio. Ahora es muy claro, estás borracho, estás conduciendo con después de haber ingerido droga, es un agravante. Estamos todavía luchando en el Congreso porque no estamos del todo conformes con cómo, como decía también el doctor, con cómo se modificó la ley. Primero y principal, lo que pedimos es que cuando hay agravantes, el mínimo de la pena tiene que ser superior a 3 años, porque todavía pueden llegar a dar 3 años en suspenso, a pesar de haber sido del lugar del hecho, a pesar de haber ingerido alcohol, droga o de haber conducido a exceso de velocidad. Entonces lo que estamos pidiendo es, ¿hay agravantes? No puede ser el mínimo de la pena de 3 años. Tiene que ser realmente mayor para que esa persona quede detenida. Y después del cambio de la ley, después de incluir estos agravantes, la semana pasada hubo un caso en Bahía Blanca que recibió como sentencia 12 años de prisión efectiva. La semana anterior hubo en Formosa también que recibió como sentencia 16 años de prisión efectiva. Entonces, jueces, si quieren, pueden aplicar sentencias efectivas y eso sirve para que otros conductores realmente digan, me voy a cuidar porque hay penas, hay leyes que se están cumpliendo. Bueno, y además la concientización de las madres del dolor es muy grande. Yo recuerdo el último verano, usted repartiendo volantes en la ruta. Vamos a la ruta. No, la lucha sigue. Siempre, junto con otras ONGs, junto con otras personas que investigan y que están en el tema vial, pero lamentablemente seguimos teniendo 20 muertes por día en la Argentina por hechos viales, que es terrible. Que es altísimo. Es altísimo. Yo me quedé pensando en un concepto que vos decías hace un rato, entre lo legal y lo moral. Lo moral está presente, creo que acá no hay dudas. Sin duda, de todo lo legal y lo justo. Y lo justo, eso decías. Sí. En general pasan estas cosas que cometen atropellan y se van. ¿Lo habitual es que ocurra esto? No, no es el hecho más habitual, pero sí ocurre y en muchos casos. En ciertas oportunidades puede ser entendible en el momento del shock, pero después uno se presenta y dice, generé esto. En este caso particular, si esta persona se asustó, si no estaba bajo los efectos del alcohol, lo más saludable para él, para su condición judicial, ha sido detenerse y decir, miren, no vi el control de tránsito, los atropellé, me quedo en el lugar, y hubiese sido, obviamente, hubiese tenido una causa, pero él no se fugó del lugar, se quedó. Puede verse desde otra forma. El hecho de que haya atropellado, haciendo la maniobra que hizo, haberse escapado, haber abandonado el auto y presentarse tantas horas después, habla evidentemente que hay cierto desprecio por lo que se hizo, ¿no? Por la gente que quedó herida o muerta porque él no la sabía. Yo tengo una pregunta para el doctor Herrera en el sentido de qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? O sea, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los pasos que va a seguir ahora la defensa de Beppo? Y preguntarle si una probation puede resarcir, ¿no?, el daño aquí en este caso. Bueno, mira, el tema es el siguiente. En primer término, el doctor Ferrari adelantó que no iba a pedir la excarcelación, en este caso. Es una estrategia lógica teniendo en cuenta, en principio, que el hecho está claramente probado. Si yo lo veo desde el punto de vista del abogado defensor, yo lo veo claramente que tengo una pena mínima de 2 a 5 años de prisión y con un agravante que tiene una pena de 3 a 6 años de prisión. Por consiguiente, el mínimo de la pena sigue siendo excarcelable. O tengo la posibilidad futuro que en caso de recibir una condena... ¿Pero por qué vos hablas de unas penas y Vivian habla de la misma, otras? No. Sí, pero ella habla de 8 a 25. De 3 a... Si se caratula como homicidio simple, que yo pienso que también puede llegar a recibir condena. Yo lo que decía era que justamente esta reforma limitó esa posibilidad. Pero yo me meto a guiar por lo que lo están imputando hoy. Hoy le imputan por una pena que tiene 3 a 6 años de prisión. Homicidio culposo. Agravado por el segundo párrafo, ¿sí? Bien. En este caso, por no haber asistido a las víctimas. En esas circunstancias, como abogado defensor, decimos, claro, tiene un mínimo de 3 años de prisión. En caso de recibir una condena futuro, puede ser dejado en suspenso, no tiene antecedentes penales, no presento la excarcelación, para un poquito la ley mediático, las presiones, lo que puede llegar a existir, y se elaboran las distintas pruebas para que dentro de los 10 días hábiles el juez pueda resolver la situación procesal del imputado. Pero acá viene la cuestión, que van a coincidir seguramente conmigo, que es la continuidad de la causa, porque lamentablemente, mediáticamente, esto en 10 días no va a tener repercusión pública. Esto difícilmente siga estando en la prensa. Y la causa se va a elevar a juicio oral.
y en el momento del juicio oral una persona sin antecedentes penales es claramente susceptible de poder llegar a algún juicio abreviado de 3 años de prisión en suspenso, porque no tiene antecedentes. Entonces, es ahí donde los familiares de la víctima tienen que estar bien aconsejados, bien asesorados y saber de qué se trata la causa de investigación. Perdón, porque el abogado, como abogado defensor, nosotros hoy en día sabemos que la causa está claramente probada. Entonces lo que vamos a pelear es por la excarcelación. Es decir, ¿cómo llegamos a la etapa de juicio? ¿Con el imputado detenido o con el imputado excarcelado? Para nosotros es fundamental. A ver, se lo trasladamos a Vivian, me imagino su respuesta. ¿Cómo debe esperar Eugenio Beppo el juicio oral? ¿En libertad o preso? Por supuesto que nosotros pedimos que preso, porque él ya se fugó. O sea, cuando a nosotros nos dicen no hay peligro de fuga, ya se fugó, o sea, ya demostró que no le interesa absolutamente nada lo que le podía llegar a pasar a las víctimas y que no cumplió con la ley. Entonces ya hubo una fuga. Creemos que tiene que llegar al juicio preso, creemos que tiene que haber cambio de carátula y realmente caratularse como homicidio simple con dolo eventual, porque conduciendo de la manera que él lo hizo, yéndose del lugar del hecho, se le tiene que haber representado que esas personas podían llegar a perder la vida. Así que sabemos tranquilamente que puede llegar a ser así. Nuestro miedo es justamente lo que acaba de decir el doctor, que cuando se apaguen las luces de las cámaras, ahí los jueces y los fiscales digan, bueno, está bien, vamos a bajarle un poco más la pena y que pueda llegar a recuperar la libertad. ¿Y para usted cómo tiene que pasar este tiempo? Coincido con las dos cuestiones porque es la realidad. Esto, dentro de 5 días no se habla más de este tema. Y se va a explicar que no hubo intención de matar, que no se puede probar si estaba alcoholizado o no estaba alcoholizado, y muy probablemente tenga una prisión en suspenso, o que tenga una probation, o que las distintas disposiciones que pueda tomar el juez. Nos tenemos que dar cuenta que si no hay ciertas sentencias ejemplares, esto se está fomentando. Al no condenarlo se está fomentando, se está generando este sentido de impunidad que, si aún con la peor consecuencia, la pena que voy a recibir es mínima. Entonces estamos alentando a este tipo de delitos, definitivamente. Antes del acompañamiento de la víctima, ¿no? El acompañamiento de la víctima es fundamental. Pasa mucho también en los delitos de género. El primer día se cuida a la víctima. El primer día legalmente se asesora a la víctima, pero pasan el tiempo y después quedan al desamparo. Y ya no son personas cuidadas y no reciben realmente lo que necesitan. Por eso... Perdón, por eso es importante esto que llamaron ayer y dijeron desde el Centro de Acceso a la Justicia, el Ministerio de Justicia, estamos a disposición. Bueno, es lo que necesitan las dos familias en este momento y nos alegra que hayan hecho ese llamado. Daniel Fernando es agente de tránsito. Daniela es agente de tránsito, amiga de la víctima. Daniela, buenas tardes, te saludamos con Luciana Rubinska, soy Adrián Salonia, un fuerte abrazo. Hola, ¿cómo están? Daniela, bueno, primero, ¿cómo estás transitando este difícil momento? Y la verdad que nos tomó muy de sorpresa, nunca pensamos que íbamos a llegar a esta instancia. Estamos con mucho dolor por lo que pasó, pero bueno, felices de haber logrado esta unión, de que nos hayan escuchado, de la cobertura de todos los medios. Agradecerles a ustedes principalmente que fueron el primer canal que apareció. Y bueno, queremos buscar, además de justicia y de que se condene a esta persona y que no quede impune, queremos buscar seguridad y estar tranquilos y tranquilas y que se pueda salir a trabajar sabiendo que se puede volver sin ningún problema. Daniela, ¿crees que están desprotegidos? Sí, estamos muy desprotegidos. No tenemos... Los puestos de policía nunca tienen policía, nunca. Hay puestos en colonias que están solamente a veces 2 chicas durante toda la noche, toda la madrugada. Hay lugares y puntos en los que mandan a una gente sola en medio de Puerto Madero donde no hay absolutamente nada. Esto viene pasando hace un montón. Sabíamos que había riesgos y cada vez eran más y veníamos haciendo reclamos hace muchísimo tiempo, pero no nos escuchaban y por eso decidimos hacer esto. La verdad no tenemos ganas de cortar la calle. Se trabaja con esto, trabajé 1000 veces en cortes de otros manifestantes y sé lo que la gente le afecta, sé lo que se sufre cuando la ciudad está sin tránsito, pero la verdad que no nos queda otra opción, nadie nos estaba escuchando. Recién ahora nos prometieron una reunión en un rato, pero estamos con esto desde ayer a la mañana y no aparecía ningún directivo.
Queremos que aparezcan, que nos den soluciones, que den seguridad, que nos digan que la familia de Cintia va a tener una indemnización a pesar de que Cintia era una empleada en negro, que nos digan que la familia de Santiago va a tener todo el apoyo que necesita para llevar adelante este momento, tanto económico como de asistencia psicológica y demás. No tiene que pasar nunca más algo así, y si pasa un accidente, porque puede llegar a un accidente, que haya resguardo. Daniela, cuando se es agente de tránsito, en su mayoría lo que reciben ustedes de los automovilistas es un maltrato, es violencia de forma verbal. Sí, mucho más en lo que es en la semana, de lunes a viernes, hay mucha violencia de parte de los conductores, muchísima más que nada cuando hay cortes, y lo que nosotros siempre explicamos es que si estamos haciendo un corte es porque les estamos ahorrando, que quizás si hacen 2 o 3 cuadras va a ser muchísimo peor. Entonces siempre hay una vocación de servicio tremenda, porque todo el tiempo, a pesar de esos insultos y demás, se sigue saliendo en la calle y se sigue poniendo la mejor voluntad. Y lo que es el trabajo de noche, casi siempre los puestos de policía son de noche, se trabaja con mucha gente que está alcoholizada y obviamente está súper violenta, o pasan estas cosas, de que te tiran el auto, de que tenés que estar esquivando o correrte porque sabes que te van a pisar, y la verdad que no tener apoyo ante eso, o que se te escape una persona porque le da un control o da positivo y se escapa. Necesitamos un móvil que pueda perseguir a esa persona y que pueda volver al puesto, para que no siga circulando y no asesine a nadie. Daniela, ¿hace cuánto conocías a Cintia? Yo a Cintia la conozco hace poco, porque yo pasé el turno hace alrededor de 2 meses o un poquito más, pero Cintia está en tránsito hace casi 6 años y en ese turno hace 3, así que todos sus compañeros y compañeras están devastados. Tenía un vínculo hermoso con un montón de chicas y la verdad que están todas muy mal, que nadie lo puede creer todavía. Esto que estás contando vos y esta protesta, esta queja por los desprotegidos que se encuentran, ¿también era una manifestación de Cintia? Sí, es más, yo la hablé con Cintia esto, nos tocó trabajar juntas, estuvimos 11 horas en el hospital italiano, en un corte que estaban haciendo, y uno de los temas que hablábamos, yo le decía a ella, ¿por qué seguís en tránsito si hace casi 6 años te tienen como monotributista? No vengas más, buscate otra cosa, buscate otro laburo. Y me decía, bueno, pero tengo a las nenas y me queda tiempo para estar con ellas, y yo sé que es peligroso y demás, pero bueno, tengo que aguantar un poquito más. Y obviamente que eso me sigue resonando hasta el día de hoy, porque si ella no hubiera seguido trabajando, obviamente que no hubiese pasado lo que pasó. Pero bueno. No, Daniela, piensan eso. En Figueroa Alcorta y Tagle, donde ocurrió este episodio, estaba Cintia, Santiago Siciliano, que está luchando por su vida en el Hospital Fernández. Había otros 2 más agentes de tránsito que entraron en estado de shock a ver lo que había ocurrido, ¿no? Sí. ¿Cómo están ellos? Y están como pueden, la verdad que yo hablé con los 2, mandándoles fuerza y demás. Están nada. Fue una situación horrible. Cuando escucharon el impacto me comentaban que no, sentirte de ruido como si fuese un auto chocando a toda velocidad con un container del ruido que fue. A pocas cuadras de ese lugar está Grúa, está en la playa de Grúas, y también escucharon el impacto, fue fuertísimo, y vieron el cuerpo volar y caer. Así que imagínate que después de ver eso de una compañera y amiga, obviamente que no están. Y nada, qué sé yo, están tratando de llevarlo, obviamente. Bien, Daniela, te agradecemos muchísimo por este contacto. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos está llamando en estos momentos Paula Avellaneda, nuestra compañera que está en la puerta del Hospital Fernández, porque estamos acompañando a uno de los que fue atropellado, que pelean por su vida. Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Es muy delicado el estado de salud de Santiago. Su familia está acompañándolo adentro. Están muy cerca para estar atentos de cada detalle, de cada información que vaya surgiendo. Recordemos que ya pasaron las primeras 24 horas, cuando en este tipo de casos las primeras 48 horas son decisivas
represivas. Hace un ratito también veíamos ingresar algunos compañeros de trabajo de Santiago. Con respecto al parte médico que informó el sanatorio, dice que el paciente está estable con asistencia respiratoria mecánica, cursando el segundo día de internación en terapia intensiva. También dice que se encuentra con protocolo de sedación y analgésicos, con monitoreo de presión intracraniana. Y ayer por la tarde se le realizó estabilización de pelvis con tutores externos con buena tolerancia. Esta es la información que brindó hoy por la mañana el Hospital Fernández. De todos modos, hay que decir que el estado de salud es de muchísima gravedad porque fue fuerte el impacto que recibió luego de este choque cuando Eugenio Beppo venía circulando por Avenida Figueroa Alcorta a las 3:30 de la madrugada. Impacta a gran velocidad y sin disminuirla, sin parar, continúa su camino. Les voy a pedir, por favor, si me sacan el retorno porque se me hace un poco complicado hablar. Y mientras tanto les cuento también que lo que destapó esto es las condiciones en las que trabajan los agentes de tránsito, porque tienen que estar expuestos a muchísimos riesgos. Están expuestos a accidentes, pero también a las agresiones que sufren continuamente. De hecho, hoy estuvieron manifestándose y ellos decían que muchas veces sufren agresiones verbales, agresiones físicas y hasta son escupidos por algunos de los automovilistas o de los peatones. Y además hay que decir que el sueldo que cobran es muy bajo y que encima las condiciones son precarias porque Cintia estaba trabajando hacía 6 años y no estaba en relación de dependencia. Era monotributista. Así que lo que deja en evidencia esto también es las condiciones en las que trabaja esta gente que está arriesgando su vida, porque están en la calle exponiéndose a automovilistas que quizás vienen manejando en estado de ebriedad y altas velocidades. Avellaneda, muchas gracias. Hasta luego. Doctor, ¿alguna última consideración del caso? Recién mencionaba los pasos que usted pensaba que iban a suceder. ¿Algún dato más importante para destacar? Yo creo que no tengo dudas de lo que va a ocurrir a partir de ahora. Hoy, a partir de la declaración indagatoria, puede declarar, puede llegar a declarar, va a declarar dentro de las cuestiones normales, como dijo que se asustó o que no lo vio, pegó un volantazo, nada que pueda tener relevancia ni pueda modificar la situación procesal de él. Se van a esperar las pericias lógicas en todos estos casos, como es la pericia de alcoholemia, si consumió estupefacientes, algunos que otros testigos, y dentro de los 10 días hábiles el juez le va a dictar el procesamiento por el artículo 84, inciso segundo. Lo que tengo muchísimas dudas es que si le va a dictar la prisión preventiva. Yo creo que, dadas las circunstancias y mi experiencia, que no lo va a hacer, y va a llegar en libertad juicio oral. No emito opinión al respecto, sino que estoy diciendo que creo lo que va a ocurrir. Fabián. Bueno, lamentablemente es una víctima más y un herido grave que las secuelas le van a quedar por mucho tiempo. Hay que replantearse qué vamos a hacer con esta gente que genera este tipo de siniestros, como también nos tenemos que replantear qué seguridad le vamos a dar a los agentes de tránsito que están cumpliendo con su trabajo y darle la mejor protección posible y ante estos casos ser muy firmes los jueces en las sentencias que tengan que dictar. Eso es lo deseable, no es lo que ocurre habitualmente. Recién cuando iniciábamos la nota, Vivian, vos decías que te traía el recuerdo de tu hijo y que todos los casos parece que tienen un punto en común. ¿Qué le dirías a la sociedad en este momento que está mirando, que está escuchando un caso como el que acaba de ocurrir nuevamente en esta situación con Beppo como el hombre que atropelló a 2 personas y que se dio la fuga? Yo lo que les digo a todos es que una vez que te ocurre un hecho así, una vez que te matan un hijo, un ser querido, no hay vuelta atrás. Y que todos podemos estar de un lado o del otro. Hoy yo hablo como madre de víctimas, pero tengo otros 2 hijos y constantemente les digo a ellos que tengan muchísimo cuidado cuando están conduciendo, cuando están en la calle, porque tomar un poco de más, apretar el acelerador un poco de más, utilizar el celular mientras están conduciendo, te puede convertir en un asesino vial. Esto no es un accidente, esto lo tengo que repetir una y otra vez. Esto fue un asesinato y lo que queremos es evitar estos 20 asesinatos por día en la Argentina. Gracias por haber venido, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, nos vamos a una información de último momento.